Entonces, en esta clase vamos a complementar lo que hemos visto en las últimas dos para obtener las raíces de un polinomio. Básicamente, el día de hoy nos vamos a centrar en lo que son las raíces complejas, las raíces con multiplicidad y la gráfica del polinomio, que son otras técnicas que nos van a ayudar a encontrar las raíces, además de los análisis que ya hemos visto por posibles raíces racionales, regla de los signos, algún cambio de variable cuando se pueda realizar, o las raíces que son irracionales, que contienen radicales, básicamente radicales de orden 2 de las raíces cuadradas. Entonces, quiero que comencemos con este polinomio. Es un polinomio de grado 4. Y que en este caso va a tener solamente coeficientes racionales. Es decir, van a ser enteros o fracciones. Básicamente son enteros. Entonces, el polinomio x cuarta más 2x cúbica más x cuadrada más 12x más 20. A ver, vamos a analizar rápidamente el polinomio con base en lo que ya conocemos. Como les comenté en la sesión anterior, lo más conveniente es que iniciemos con lo que son las posibles raíces racionales y a partir de ahí podemos comenzar a discriminar, no es cierto, de la regla de los signos, primero de la regla de los signos y con eso ya calculamos las raíces racionales y las podemos ir descartando. Entonces, voy a iniciar con el cálculo de las posibles de la regla de los signos y recordemos lo que nos dice la técnica. Tenemos el polinomio f de x y contamos cuántos cambios de signo existen. Bueno, en este caso ustedes pueden observar que el polinomio no tiene cambios de signo. Todos los coeficientes son positivos. Entonces, este es un caso en el cual no hay cambio de signo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no tenemos cambio de signo en el polinomio, significa que no hay raíces. En este caso, reales positivas. La regla de los signos nos dice, para ver cuántas raíces tiene el polinomio, usas f de x para las raíces reales positivas y usas f de menos x para las raíces reales negativas. Aquí estamos usando el polinomio original, f de x. No hay cambios de signo. Si no hay cambios de signo, entonces no hay raíces reales positivas, porque estamos usando f de x. Si tomo su contraparte, el polinomio evaluado en menos x, pues hacemos lo que habíamos comentado. Si la potencia de x es par, pues se queda con su signo. Si es impar, cambia de signo. Aquí nos damos cuenta que al momento de realizar esta evaluación del polinomio f de x en menos x, observamos que existen 1, 2, 3, 4 cambios de signo. Entonces, el número S de cambios de signo es 4. Bien, aquí sí podríamos encontrar alguna raíz negativa. Hay que observar cuál es la cantidad posible de ese tipo de raíces terminando de aplicar la regla.
Una vez que ya contamos los cambios de signo, pues tomamos en cuenta cuántas posibles raíces existen. El polinomio f de x es de grado 4, entonces podría tener hasta 4 raíces positivas. No es cierto, aquí serían negativas porque estamos evaluando f de menos x. Podría tener 3, 2, 1 y 0. Entonces partimos del mayor número de raíces hasta el menor número que tendríamos, que en este caso sería 0. Y entonces restamos a esta s, le restamos todos estos valores y nos quedaría aquí 4 menos 4 es igual a 0. Nos quedaría aquí 4 menos 3 es igual a 1. 4 menos 2 igual a 2. 4 menos 1 igual a 3. Y 4 menos 0 igual a 4. Y de aquí la regla nos dice, una vez que al número de cambios de signo le restas el número de raíces que se podrían encontrar, solo te quedas con los resultados que te den un número par, no negativo. En este caso tenemos 0 y 4 valores positivos. Eso quiere decir que no tenemos resultados negativos, nos olvidamos de eso. Y entonces solo buscamos los pares. Exactamente 0, 2 y 4. Entonces, debido a estos cambios de signo, este polinomio puede tener 4, 2 o 0 raíces reales negativas. Bien, pues entonces, aquí nos damos cuenta que este polinomio no tiene raíces positivas porque en f de x no hay cambios de signo, pero sí podría tener raíces negativas. Entonces, cuando estemos evaluando las posibles raíces racionales, solo nos vamos a quedar con las que sean positivas. No es cierto, con las que sean negativas. Positivas no hay, esas ya ni siquiera las vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta las que sean negativas. Debido a que no hay raíces reales positivas, pues no puede haber fracciones o enteros como posibles raíces del polinomio. Déjenme, voy por el polinomio. Lo voy a pegar por aquí. Y pues entonces rápidamente. El coeficiente principal, el de mayor grado, pues es 1, que vendría siendo este. Y el coeficiente independiente, pues vendría siendo 20, el término a 0. Aquí vamos a tener varias posibles raíces racionales. Entonces, todos los factores de 1 pues vienen siendo 1 y menos 1. Entonces, en este caso los factores de 1 son 1 y menos 1. Y los factores de 20 vendrían siendo más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5,
más menos 6, no es cierto, más menos 10. Más menos 10 y más menos 20. Esos serían todos los factores de 20. Cuando hacen la división de estos entre estos, calculan la división de los factores de A0 entre los factores de AN. Eso quiere decir que por sus posibles raíces racionales son más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 10 y más menos 20. Esas son las posibles raíces racionales. Pero, por la regla de los signos, ya sabemos que no vamos a tener raíces positivas. Entonces, estas raíces positivas ya no las tomamos en cuenta. Y nuestra búsqueda se centra en solamente 6 raíces negativas. Bueno, pues entonces vamos a buscar las raíces de este polinomio utilizando esas posibles raíces que nos quedaron como negativas. Ya que sabemos por la regla de los signos que solo existirá 0 o 2 o 4, pues entonces podemos probar alguna de estas. Aquí nada más hay que comentar, si encontramos una raíz negativa entre estas, eso quiere decir que podemos caer en alguno de estos dos casos. 4 raíces positivas y 4 raíces negativas. Es cierto, 4 raíces negativas o bien 2 raíces negativas. Indíquenme cuando le pueda bajar. Bien. Vamos a ver entonces rápidamente. Vamos a hacer una inspección de las raíces. Primero probemos con menos 1 a ver si nos da. Es posible que sea una de las raíces. Entonces, producto es menos 1, suma es 1, producto es menos 1, suma es 0, producto es 0, 12, producto es menos 12, 8. Pues ya descartamos otra. 1 tampoco es raíz del polinomio. Bueno. Pues vayamos con la segunda. En este caso es menos 2 y tengo 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 2, 10, menos 20 y 0. Ya tenemos una raíz. Encontramos que una de las raíces de este polinomio es menos 2. Entonces, ya que tenemos una raíz negativa, eso quiere decir que podemos tener una más para tener dos negativas o 3 más para tener 4. Y serían los casos que nos está mostrando la regla de los signos. Que podemos tener 4, 2 o 0. Ya encontramos una negativa, entonces ese caso de 0 raíces negativas, pues no lo tomamos en cuenta. No se encuentra dentro de las combinaciones en las que pueden venir las raíces. Bueno. Y ahora, hay que tomar en cuenta un siguiente número para ver si se encuentra dentro de las raíces menos 4, menos 5, menos 10 o menos 20. Bueno. Pero antes de continuar con esto, quiero comentarles algo importante. El hecho de que un polinomio tenga raíces no quiere decir que siempre van a ser diferentes. Es posible que en algún momento tengamos un polinomio
que contiene raíces que se repiten. Un ejemplo típico es este. Cuando tienen el polinomio x menos 2 elevado al cuadrado. Ese polinomio es de grado 2, cuando lo desarrollan es de grado 2. Y resulta que tiene dos raíces que son la misma. 2. Para que este polinomio se vuelva 0, pues x tiene que ser igual a 2. Y si lo descomponen en términos de sus factores lineales, pues resulta que aquí tenemos una de sus raíces 2 y acá tendríamos la otra raíz 2. ¿Son la misma? Sí, son la misma. Pero eso quiere decir que esa raíz se está comportando de manera particular porque aparece dos veces en el polinomio. ¿Sí? Un producto iterado. Pues un producto iterado es a partir del exponente. En el polinomio extendido o en forma extendido no tenemos forma de saberlo. Sí en su gráfica, que es lo que vamos a hablar más al rato. Pero al tener una potencia en forma algebraica no lo sabemos. Y la única forma en la cual podemos encontrarlo, primero, es volviendo a probar con la misma raíz que ya encontramos. Si se vuelve a satisfacer la división sintética, pues entonces significa que es una raíz que se está repitiendo. Y hay otra forma, nada más quiero preguntarles primero. ¿Ya vieron máximos y mínimos en cálculo y geometría analítica? Ok, bueno. Pues en un ratito que veamos lo de la gráfica, ya les comento qué tiene que ver con eso de máximos y mínimos, porque esa es otra forma de verificar si se tienen raíces como esta. Bueno, entonces, por el momento, vamos a probar nuevamente con 2, a ver si se puede reducir más el polinomio. Y cuando tenemos raíces que se pueden repetirse, lo conveniente no es que usemos el polinomio original, el que tiene los coeficientes aquí arriba, sino que utilicemos el degradado. Recuerden que es mejor, una vez que retiramos una raíz, utilizar el polinomio degradado, pues para que tengamos más facilidad en el manejo de la expresión. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el polinomio entre menos 2 otra vez, antes de probar con otra raíz. A ver, este se baja y el producto de 2 por menos 2 por 1 es menos 2. Me queda aquí menos 2 por menos 2 es 4. 4 más 1 es 5. 5 por menos 2 es menos 10 y el resultado es 0. Y observen cómo efectivamente pasa el suceso que les acabo de comentar. Alfa 2 es igual a menos 2. Es decir, aquí tengo dos raíces que son la misma. La raíz menos 2 aparece dos veces en el polinomio. Estas dos, cuando una raíz aparece más de una vez en el polinomio, le llamamos raíz múltiple. Sí, puede aparecer más de dos veces. Y entonces, ese fenómeno de la aparición, de que aparezca 2, 3, 4, etcétera, es lo que le llamamos multiplicidad. Y esto lo podemos denotar como multiplicidad par.
alfa aparece un número par de veces, o multiplicidad impar. Entonces, en este caso, alfa aparece aquí me faltó el C. No. Bueno, si le acotamos el dominio, sí. Básicamente en esta situación tendría que ver que acotemos el dominio. Por ejemplo, si yo tengo la gráfica de un polinomio así y yo lo acoto al dominio de solamente esta sección, pues resulta que el elemento aquí estaría igual al elemento acá. Sería simétrica respecto de un eje en particular. Y en esa situación podríamos decir que pues sí guarda cierta similitud con una función par. Pero en esencia el concepto de función par e impar de cálculo no tiene que ver con esta parte de la multiplicidad. Bueno. Entonces, estas raíces múltiples hacen que la gráfica del polinomio tenga cierto comportamiento. Y entonces, a partir de la gráfica podemos detectar en qué momentos un polinomio pues tiene sus raíces par con multiplicidad par e impar. Y eso pues también tiene que ver con la búsqueda de máximos y mínimos y de puntos de inflexión. Porque dependiendo de la multiplicidad de la raíz, pues resulta que se va a tener alguno de esos valores que se estudian en la variación de funciones en cálculo. Aquí pues nada más lo vamos a tomar de forma gráfica, ya que no han visto la parte de máximos y mínimos en cálculo y geometría analítica. Entonces solo lo vamos a tomar en consideración a partir de la gráfica para que sepamos en qué momentos podemos tener una raíz de multiplicidad par y otra de multiplicidad impar. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos raíces negativas. Y recordemos que la regla de los signos nos había dicho pues que podemos tener ese escenario. Nos hacen falta otras dos. Tendremos que investigar si entonces tenemos 4 raíces negativas. Pero eso ya lo podemos hacer de una forma más rápida porque el polinomio era de grado 4, ya le quitamos 2 raíces, entonces lo hemos degradado a grado 2. Y en consecuencia a ese ya le podemos aplicar la ecuación general de segundo grado, porque este nuevo polinomio que nos queda sería x cuadrada menos 2x más 5 igual a 0. Y pues ya le podemos aplicar la ecuación general de segundo grado. Menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4a por c. Sobre 2a. Y entonces esto nos queda como 2 más menos, bueno, como es una suma la que está en el numerador, esto les quedaría como 2 entre 2 más menos, a ver, 4 por 5 es 20 y 4 menos 20 es menos 16.
Y entonces tenemos la raíz de menos 16 entre 2. Tenemos la raíz de un número negativo. Entonces, lo que tenemos aquí, pues es un número complejo. Recordemos que para calcular las raíces de números negativos, lo que hacíamos era separar el número menos 1 del resto. Menos 16 es menos 1 por 16. La raíz de menos 1 es i y la raíz de 16 es 4. Y entonces aquí es donde tenemos que el resto de raíces pues vendría siendo más menos 1 más menos 4 medios de i. En consecuencia tenemos que las raíces siguientes, las últimas dos que nos hacen falta, es 1 más menos 2i. Aquí encontramos dos raíces complejas. Y pues resulta que para raíces complejas también tenemos por ahí una técnica similar a la que vimos ayer con las raíces que tienen radicales de orden 2, raíces cuadradas. De hecho, aquí la podemos observar inmediatamente. Las raíces que nos dieron son 1 más 2i y 1 menos 2i. Y si observan, una es la conjugada de la otra. Entonces, aquí hay que comentar algo importante. Cuando tienen un polinomio con coeficientes reales y una de sus raíces es compleja, entonces el conjugado también viene como raíz. En un momento lo anoto para que lo tengan ahí presente. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Ajá, sí, pueden existir más raíces complejas. Y de hecho, dependiendo del número de raíces complejas que tengamos, el polinomio se puede comportar de unas formas un tanto extrañas. Por ejemplo, si nada más tengo una raíz compleja, el polinomio siempre va a tener coeficientes complejos. Si tengo 3 raíces complejas, también va a tener coeficientes complejos. Pero si tengo 2 raíces complejas, puede o no tener coeficientes complejos. En un momento ya nada más que me lo indiquen, lo vemos más a detalle. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Si el polinomio f de x tiene coeficientes reales y alfa igual a x más y, bueno, lo voy a poner como a más b y mejor para que no se confunda con la x de acá arriba. Entonces, si el polinomio tiene coeficientes reales y alfa igual a más bi es una raíz, entonces alfa igual a menos bi, el conjugado también es raíz.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si el polinomio tiene coeficientes complejos? Un polinomio con coeficientes complejos indica una de dos situaciones. La primera, tiene un número impar de raíces complejas. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque una sola raíz compleja hace que todo el polinomio tenga coeficientes complejos, independientemente de cuál sea el polinomio por el cual se están multiplicando. Pueden ser un polinomio de coeficientes reales por uno que tiene una raíz compleja, y ya con eso el polinomio tiene completamente coeficientes complejos. La otra situación tiene que ver con las raíces conjugadas, o mejor dicho, las raíces no conjugadas. Entonces, el segundo escenario tiene un número par, no, aquí no es impar, aquí es un número par, de raíces complejas, sí, también. Pero no son conjugadas. En el caso del número impar, pues es posible que dos de sus raíces sean conjugadas y por la tercera raíz pues, se vuelve un polinomio con coeficientes complejos, pero en el segundo, por ejemplo, imaginando que un polinomio tiene 4 raíces y tiene coeficientes complejos, es posible que dos de sus raíces sean conjugadas, pero las otras dos no lo son. Por eso es que aparecen los coeficientes complejos. Ahora, es un poquito más difícil el manejar esta parte de los coeficientes complejos porque necesitamos varias cuestiones que en este momento todavía no tenemos, pues porque estamos en una asignatura de primer semestre. Necesitamos el manejo de funciones multivariable. Eso lo ven en segundo semestre en cálculo integral. Además, necesitamos la parte geométrica de superficies y eso lo ven hasta cálculo vectorial. Entonces, aquí por el momento los polinomios que tengan coeficientes complejos, vamos a conocer al menos una raíz. Hay una forma en la cual podemos encontrar las raíces sin utilizar otro conocimiento más que la factorización, pero depende mucho del polinomio que esa técnica tenga éxito. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo en el cual un polinomio tiene una raíz compleja y cuando le removamos esa raíz compleja vamos a poder observar que se puede que nos va a quedar un polinomio con coeficientes reales que ya podemos trabajar como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces, pues indíquenme cuando ya le pueda bajar. A ver, pues. Vale, pues.
El polinomio que vamos a trabajar es el siguiente. G de X, este es de orden 4. Y los coeficientes son 8 más 4i para x cúbica, más 22 más 20i para x cuadrada, más 24 más 18i en x, más 9 más 12i como término independiente. A ver, aquí hay que aclarar algo. El polinomio tiene coeficientes complejos, entonces no le podemos aplicar la regla de los signos. Lo que debemos hacer para trabajar estos polinomios es automáticamente quitar la raíz que me está proporcionando los coeficientes complejos. En este caso, la raíz que me da esos polinomios, esos coeficientes, es menos 3 menos 4i. Entonces, vamos a usar la división sintética para quitar esa raíz del polinomio que nos está provocando estos coeficientes complejos. Y a partir de ella, pues vamos a reducir el polinomio y vamos a ver si nos quedan coeficientes reales. Si nos quedan coeficientes reales, pues ya hacemos el análisis que hacemos usualmente por regla de los signos, por posibles raíces racionales, para recuperar el resto de raíces. Entonces, rápidamente, a ver, pongo el arreglo de la división sintética. Esa es una raíz que ya les doy, porque necesitamos conocer esa raíz debido a los coeficientes complejos. Ese ya es un dato que nos dan en particular. Bueno. En un momento vemos una forma en la cual podríamos encontrar esta raíz sin necesidad de conocerla. O sea, que podamos hacer la división sintética sin necesidad de conocer esta raíz. Bueno, más que división sintética, una forma de factorización. Entonces, aquí tengo la raíz. Ay, aunque no le dejé espacio para anotarla. Aquí tengo menos 3 menos 4i. Bueno, a ver, entonces, bajo el 1. Multiplico por menos 3 menos 4i. Entonces aquí me queda menos 3 menos 4i. Sumo. Vean cómo se simplifican las partes imaginarias. Y 8 menos 3 pues es 5. Multiplico por menos 3 menos 4i. Me queda menos 15 menos 20i. Otra vez se simplifican partes imaginarias. 22 menos 15 pues es 7. 7 por menos 3 menos 21 menos 7 por 4, 28. Ay, creo que ya les anoté mal el polinomio. Cierto, ya les anoté mal el polinomio. Ahí fue error mío de copia. Este es 28, no es 18. $28 y ahí está el 28. Y ahí está el menos 28. Se simplifican las partes imaginarias y el resultado viene siendo 3. 24 menos 21 pues es 3. Y 3 por menos 3 más 4i nos quedaría menos 9 menos 12i. Y nos da el residuo 0. Y observen cómo
esa única raíz nos estaba provocando coeficientes imaginarios, coeficientes complejos. Entonces, es necesario que removamos esta raíz compleja para quitar los coeficientes. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer si no conocemos esta raíz? Hagamos lo que hacemos siempre con números complejos en forma binómica. Separamos parte real y parte imaginaria. Entonces, aquí es donde entraría esa parte de conocer lo que les comentaba de funciones multivariable, porque tendríamos dos superficies si tratamos de evaluar lo que es el número complejo alfa igual a más bi. Tendríamos una superficie con variable AB y otra también con variable AB. Entonces, nada más nos vamos a quedar un poquito con la simplificación. ¿Al momento tienen algún comentario antes de ver esa simplificación? En 20 es 9 más 12i. No, pues es el polinomio que nos dan para resolver. Y es al que le debemos calcular las raíces. El polinomio pues ya nos lo dan, entonces a ese nada más hay que trabajarlo, quitarles la raíz que ya nos dan de dato y a partir de él pues ya seguimos trabajando con el resto de las raíces. Ajá. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, a ver, ¿qué pasa si no conocemos esta raíz? Podemos hacer lo siguiente. El polinomio tiene coeficientes complejos. Eso quiere decir que tiene un polinomio que es parte real y un polinomio que tiene parte imaginaria. Vean, por un lado tengo x cuarta, que solo tiene un coeficiente 1. Entonces lo separo. Cuando ustedes multiplican x cúbica por el número complejo, tendrían 8 por x cúbica, que sería la parte real, y 4i por x cúbica, que sería la parte imaginaria. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sumar la parte real de x cuarta con la parte real de x cúbica. Y por el otro lado, sumamos la parte imaginaria de x cuarta, que es 0, con la parte imaginaria de x cúbica. Podemos repetir el proceso. La parte real del término en x cuadrada sería más 22x cuadrada. La parte imaginaria pues sería más 20 y x cuadrada. Para el siguiente polinomio pues tendríamos más 24x. Bueno, para el siguiente término lo voy a poner abajo. Ahí.
Te lo voy a poner aquí abajito. Lo voy a ir poniendo aquí en justo los términos debajo que tienen el mismo grado. Entonces, para el término en X tengo el 24X como parte real. Y para término independiente la parte real es 9. Para la parte imaginaria tendría más 28y en X más 12y. Y entonces le aplicamos la igualdad en números complejos. La parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. Recuerden que como estamos calculando las raíces del polinomio, entonces lo que debemos tomar en consideración pues es el uso del polinomio igualado a 0 para que podamos encontrar sus soluciones, y a partir de aquí pues tendríamos dos polinomios, uno en parte real, otro en parte imaginaria. Aquí es donde entra la parte que les comenté de funciones multivariable, porque cada una de estas partes en términos de números complejos me devolvería dos superficies, una que es la superficie real y otra que es la superficie imaginaria, que en esencia se pueden manejar las dos como si fuesen reales, no hay ningún problema, pero pues sí es necesario que tengamos un manejo específico de funciones multivariable y de un poquito de cálculo con números complejos, que es lo que se conoce como variable o análisis complejo. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, buscar las raíces de este polinomio. Todo está multiplicado por i y todo está multiplicado por 4. Entonces, recuerden que el polinomio, como está igualado a 0, lo puedo dividir o multiplicar por un número en particular. Entonces, vean lo que va a suceder. Si divido todo este polinomio entre 4i, me queda 3, x cúbica. 20i entre 4i, me queda 5x cuadrada. Más 28i entre 4i, me queda 7x. Más 12i entre 4i, pues me queda 3i. No es cierto, me queda nada más 3. Y esto es igual a 0. Entonces, el segundo polinomio, que es el de grado 3, es más fácil de manejar que el de grado 2, que el de grado 4. Pues simplemente lo dividí entre 4i. Es un polinomio de grado 3 que podemos manipular fácilmente. Observen que no tiene cambios de signo en el polinomio, por lo tanto no tiene raíces reales positivas. Aquí observen que al separar la parte real con la parte imaginaria y dividir entre la unidad imaginaria el polinomio que tiene i's, pues me queda un polinomio real. O sea, es un polinomio que podemos manipular como lo hemos hecho con las técnicas anteriores. Y a partir de él, pues podemos encontrar alguna raíz. Ya nos da información de que no hay raíces negativas para este polinomio en términos reales. Entonces, lo que podemos hacer es aquí, pues por ejemplo, hacerle una división sintética con raíces negativas. Por el momento, nada más para que podamos ver esto de una forma más rápida, me voy a saltar la parte de la regla de los signos y las posibles raíces racionales y voy a hacer directamente la división sintética con menos 3. Si no estoy mal, no es cierto, con menos 1. 1 menos 1
4 menos 4, 3 menos 3, 0. Observen que 1 es raíz, pero de este polinomio. Bueno, ¿qué debemos hacer para seguir tratando de factorizar el polinomio en coeficientes complejos? Ya que conozco esta raíz, ahora voy a utilizar el otro polinomio. Entonces, le aplico la división sintética. 1, 8, 22, 24, 9. Todo esto dividido entre menos 1. ¿Qué pasó, Efraín? Porque es una de sus posibles raíces racionales. De este polinomio es una de sus posibles raíces racionales. Y como el... Ajá, y... Exacto. Positivas. Ajá, exacto. A ver. Vean qué es lo que puede suceder con menos 1. A ver, menos 1, 1. Aquí es menos 1, 7. Aquí nos queda menos 7. Aquí nos queda 15. Menos 1 por 15 pues es menos 15. 24 menos 15 nos queda 9. Por menos 1 es menos 9. Y nos queda 0. Ahora, ¿qué tiene que ver con que menos 1 sea una raíz tanto del polinomio parte real como del polinomio parte imaginaria? Suponiendo que el primer polinomio es esta es la parte real y el otro es la parte imaginaria. Eso quiere decir que ambos pueden ser divisibles entre el factor lineal x más 1. Recuerden que la raíz que tenemos aquí pues debe cambiar de signo al pasarlo al factor lineal. Y entonces, en consecuencia, resulta que menos 1 es una raíz del polinomio original, del polinomio que tenemos por acá arriba. Podemos dividir este polinomio degradado con menos 1 y vamos a observar cómo nos va a devolver un residuo 0. En un momento lo vemos. Entonces, una forma para que ustedes puedan encontrar las raíces de polinomios de números complejos es esto. Separen la parte real de la parte imaginaria y trabajenla como si fuesen dos polinomios. Cuando encuentren la raíz de alguno de ellos, verifiquen si es raíz del otro polinomio. En el dado caso que no lo sea, ahí ya tienen una parte de su raíz imaginaria. O bueno, de su raíz compleja. Es un método un poquito más elaborado, un poquito más amplio. Nos tardamos un poquito más, pero dense cuenta que de todos modos pudimos obtener al menos una de las raíces del polinomio. En este caso, la raíz menos 1. En general, para este tipo de polinomios que tienen coeficientes complejos, pues ya tendríamos una raíz conocida, la raíz que me provoca los números complejos, y entonces ya nada más tendríamos que quitarle esa raíz al polinomio para que nos quede uno como el que tenemos acá. Pero en esencia, ustedes también podrían calcular alguna de las raíces del polinomio con números complejos a partir de la separación en su parte real, parte imaginaria, y buscar las raíces en común.
Ajá, ajá, exactamente. Efectivamente, eso es correcto. No, no, mientras no removamos los coeficientes complejos con la raíz compleja, haciendo la división sintética con la raíz compleja, no hay una forma que nos pueda ayudar. A menos que ya tengamos los conocimientos necesarios de cálculo integral, cálculo vectorial y la variable compleja, que es el cálculo con números complejos. Entonces ahí sí ya tendríamos elementos suficientes para poder desarrollar todo el análisis del polinomio con coeficientes complejos. A ver, díganme si ya le puedo bajar. A ver, entonces, a partir de aquí voy a retomar el polinomio al que ya le hicimos la división sintética con la raíz compleja. Y vamos a hacerle a este polinomio degradado la división sintética con la raíz menos 1. Entonces aquí me quedaría 1 menos 1. Me quedaría 4 menos 4. 3 menos 3 y 0. Y observen cómo efectivamente menos 1 es otra raíz del polinomio. Observen que esta raíz menos 1 la calculamos a partir de separar del polinomio original su parte real de su parte imaginaria y buscar cuál es la raíz en común de esos dos nuevos polinomios. Fue un poquito más largo, sí, y depende mucho de la raíz compleja que nos esté arrojando los coeficientes del polinomio. Pero pues es una forma en la cual también podemos analizar un polinomio que tenga coeficientes complejos. ¿Al momento tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces, pues ya nada más terminemos de resolver este polinomio. Este pues es de grado 2. Este es positivo. Este lo podemos factorizar. A ver, entonces, dos números que multiplicados nos den 3 y sumados nos den 4. Más 3 y más 1. Y entonces con esto encontramos que las otras dos raíces serían otra vez menos 1 y menos 3. Menos 3 viene de aquí y menos 1 viene de por acá. Observen que ahora menos 1 es una raíz con multiplicidad par. En este caso es multiplicidad 2 porque menos 1 aparece dos veces como raíz. Entonces, nuestro polinomio de grado 3, que tiene a menos 1 y menos 3 como raíces, al multiplicarse por un polinomio con una raíz compleja, hace que todo el polinomio tenga coeficientes complejos, todo el polinomio producto. Entonces, aquí mi recomendación es la siguiente. Si tienen un polinomio con coeficientes complejos como este, no le pueden aplicar la regla de los signos. Eso pues ya lo comentamos. Entonces, una de dos. O me dan la raíz compleja
que vendría siendo esta, o bien separamos el polinomio en parte real, parte imaginaria, y buscamos las raíces en común que tengan esos dos nuevos polinomios. Ya una vez que encontramos alguna raíz en común, pues ya tenemos otra vez otro par de polinomios y podemos encontrar nuevamente sus raíces en común. Y a partir de ello encontraríamos cuáles son las raíces del polinomio. Ya que tenemos todas las raíces en común, pues le hacemos la división sintética al polinomio original para saber cuál es la raíz compleja. Entonces, eso si no nos dan una raíz, porque si nos dan la raíz compleja directamente, pues ya no se compliquen la vida. Hagan la división sintética para remover los coeficientes complejos y trabajen con el nuevo polinomio. Porque recuerden, siempre es más fácil trabajar con un polinomio degradado que con un polinomio de grado n. Debido a que ya le quitamos una raíz, le quitamos un grado de complejidad y pues los demás ya podríamos manipularlos de mejor forma. Un polinomio de grado 3, pues lo podemos manipular bien, más o menos rápidamente, pero un polinomio de grado 2, si no lo podemos factorizar, pues tenemos la ecuación general de segundo grado y ya con eso calculamos las raíces, ¿sí? ¿Algún comentario que tengan al momento? Bueno, díganme si le puedo bajar. Bueno, si le puedo borrar porque ya me quedé sin espacio. Entonces, aquí recapitulando. Vamos a tener un polinomio f de x. ¿Qué pasa con f de x si tiene coeficientes racionales, es decir, enteros o fracciones, y término independiente, coeficiente a 0 diferente de 0? Entonces aplicamos posibles raíces racionales. Que vendrían siendo las raíces de la forma P sobre Q, considerando que P es factor de A0, el término que tenemos acá, y Q es factor de AN, el término de mayor grado. Estas son comas. Entonces, esa es la primera situación que debemos tomar en cuenta. La segunda. El polinomio tiene coeficientes reales, no importa si son racionales o irracionales, y término A0 diferente de 0. Entonces, en esta situación aplicamos la regla de los signos.
que nos dice S es igual al cambio de signo. Los cambios de signo. R pues es el número de raíces. Y entonces tendríamos que S menos R debe ser un valor par para que podamos saber cuántas posibles raíces positivas o negativas tiene un polinomio. Positivas en f de x, negativas en f de menos x. La siguiente bueno, antes indíquenme cuando ya le pueda bajar y si necesitan que le suba un poquito pues también indíquenmelo. Y es más, yo creo que en este aquí amontonado lo voy a bajar por aquí. Y ya voy a continuar por acá. Entonces, cuando terminen, avísenme. Ajá, exactamente. Exacto. A ver, le voy a ir bajando un poquito. A ver, el polinomio tiene coeficientes racionales. Y alfa igual a más b raíz de c. Es una raíz de este polinomio. ¿Eso qué significa? Pues que a menos b raíz de c también es raíz. Y uno similar, que es el que acabamos de ver. Si tiene coeficientes reales y alfa igual a más bi es raíz, entonces a menos bi también es una raíz del polinomio. En cualquier otro caso, debemos conocer al menos una raíz. O bien, podríamos factorizar los polinomios, separar las partes real e imaginaria para intentar encontrar las raíces. Pero en esencia, estas son las técnicas importantes que hemos visto. ¡Ay, me faltó una! Ya se me estaban olvidando. Si el término A0 es igual a 0,
Eso quiere decir que existen raíces nulas. ¿Cuántas? Depende de cuántas potencias podamos factorizar. Y observen que ahí, dependiendo de esas potencias que podamos factorizar para las raíces nulas, pues significa que vamos a tener multiplicidad. Bueno, pues este es un resumen de las técnicas analíticas que hemos visto al momento. A continuación lo que vamos a ver es parte de la gráfica del polinomio. No la vamos a ver completa. Bueno, primero pues porque no han visto máximos y mínimos en cálculo y geometría analítica. Y segundo, pues para encontrar las raíces solamente vamos a analizar lo que vendría siendo el cruce con los ejes y el comportamiento de las raíces múltiples. ¿Qué pasó, Efren? Era de esto, más bien de que si tengo, por ejemplo, el polinomio x cuadrada más x igual a 0, este pues no tiene coeficiente independiente. Eso quiere decir que lo puedo factorizar como x por x más 1 igual a 0. Y más bien lo que tengo es una raíz alfa igual a 0. Esa es la raíz nula. De nada. Bueno. Pues entonces, indíquenme si nos podemos pasar a GeoGebra. Vale, pues. A ver, entonces, ya estando ahí en GeoGebra, quiero que veamos este polinomio en particular. Voy a hacer un poquito más amplio el plano coordenado. Tengo f de x va a ser igual al polinomio. Aquí lo voy a poner en términos de sus raíces, que vendría siendo x menos 2 elevado al cuadrado por x más 3. Es un polinomio de grado 3. Su gráfica estaría algo así. Bien, las gráficas de los polinomios resulta que son continuas y derivables en todo su dominio. Entonces, nunca vamos a tener una gráfica de polinomio que esté segmentada o que tenga alguna asíntota. Siempre van a estar definidas con base en la continuidad y la derivabilidad de la función. Ahora, lo importante es qué es lo que pasa con las raíces. Aquí ustedes pueden observar en la ecuación del polinomio que una de las raíces es 3. No es cierto, menos 3. La raíz de este factor es menos 3 y la raíz de este otro factor vendría siendo 2.
¿Eso cómo lo vemos en la gráfica? En esencia, cuando estamos realizando la inspección de raíces, el polinomio lo estamos igualando a 0. Es decir, estamos haciendo que la ordenada del polinomio, el valor de y de la función, sea igual a 0. Y eso se da en el eje X. Cuando yo pongo y igual a 0, pues resulta que tenemos el eje de las X, el eje de las abscisas. Y observen cómo la gráfica del polinomio está cruzando al eje X justo en los valores de las raíces. Yo puedo poner aquí la intersección entre la gráfica del polinomio y y igual a 0. Bueno, aquí no me lo voy a poner. Entonces, más fácil, voy a señalar directamente el lugar donde existe la intersección. Observen que aquí en el punto A tengo menos 3 en X y Y en 0, que sería este punto de aquí. Esa viene siendo una de las raíces. X igual a menos 3 es una de las raíces. La otra de las raíces se da en X igual a 2. Y observen como tal, aquí no hay un cruce. Hay, digámoslo así, como un rebote sobre el eje de las X. Hagan de cuenta que por aquí va cayendo una pelota, pega en el piso, rebota y regresa. Entonces, como tal, el decir que las raíces de un polinomio, las raíces reales, no estamos hablando de raíces complejas, porque esas no las podemos ver aquí, solo las podemos ver en el plano complejo usando un sistema de referencias tridimensional, que eso pues todavía no lo conocen. Entonces, solamente hablamos de las raíces reales. El decir que las raíces reales de un polinomio se dan en el cruce de la gráfica con el eje X, sí es correcto, pero no es muy preciso, porque en esta raíz, en el punto B, no hay ningún cruce, más bien hay un rebote. Y ese tipo de rebotes se dan cuando hay raíces con multiplicidad par. Observen lo que sucede cuando cambio aquí este polinomio de x menos 2 al cuadrado a x menos 2 al cubo. La gráfica cambió. La raíz en el punto A, pues sigue siendo menos 3. La raíz en el punto B sigue siendo 2. Pero observen que en lugar de tener un rebote, ya tengo, pues como podríamos llamarle, como si fuese una silla, en donde tenemos la parte inferior de la gráfica como si fuesen las patas de la silla y la parte superior como si fuese el respaldo. Bueno, observen que si yo voy a poner un deslizador, que le voy a llamar U, lo voy a poner nada más un poquito de margen de 2 a 3, de 1.5 a 2.5 nada más, para que esté más o menos cercano a esta raíz. Entonces, ¿de qué me va a servir este deslizador U? Bueno, voy a poner un punto movible Q o P, lo voy a llamar P, que va a tener de ordenada U, no es cierto, de abscisa U y de ordenada F de U. Entonces, este punto, aquí tengo P, lo voy a poner en color rojo y lo voy a hacer un poquito más grande. Ese punto, observen cómo conforme voy moviendo el deslizador, se va moviendo sobre la gráfica del polinomio. Va a atravesar el punto B, que es donde tenemos la raíz. Bueno,
Le voy a poner la recta tangente. La recta tangente al polinomio en este punto. A ver, en esta sección de la gráfica, ustedes pueden ver cómo la recta tangente está por encima de la curva de la gráfica del polinomio. Llego al punto B, ahí, y quiero preguntarles, ¿la gráfica se encuentra por arriba, la recta tangente se encuentra por arriba o por abajo de la gráfica? Está sobre el eje X, eso quiere decir que ahí hay una raíz. Entonces, ahí es la primera situación, ahí hay una raíz. Segundo, pues en realidad no puedo decir si está por encima de la gráfica del polinomio o por abajo, porque de hecho de un lado está por arriba y del otro lado se ve por abajo. Sin embargo, cuando sigo avanzando, observen que la recta tangente pasó a estar de arriba de la gráfica del polinomio a estar por abajo. Ese es el concepto geométrico del punto de inflexión. Entonces, aquí ya tenemos algunas cuestiones importantes respecto a la gráfica y las raíces. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra, a la pizarra. Entonces, tenemos gráfica del polinomio. Si alfa, que pertenece a los reales, es raíz, entonces es raíz de f de x, aquí lo voy a poner, es raíz de f de x. Entonces, en la gráfica se tiene, en la gráfica de f de x, porque también debo decir la gráfica de quién. En la gráfica de f de x se tiene un toque, y así lo vamos a manejar como un toque, porque ya vimos que puede rebotar, no lo está cruzando, más bien lo está tocando. Se tiene un toque con el eje X. Eso es lo primero que vamos a tomar en consideración. Se tiene un toque con el eje X. Bien. Segundo, si alfa tiene multiplicidad par, es decir, es una raíz que aparece varias veces en el polinomio, entonces la gráfica la vamos a ver como un rebote sobre el eje X. Es decir, tendría aquí el eje X y la gráfica estaría realizando esto. Aquí es justamente donde se encontraría alfa. O bien puede suceder lo contrario, que hagan de cuenta que es como un techo y rebota aquí, que vendría siendo alfa. En términos de cálculo, resulta que si la raíz alfa tiene multiplicidad par, podemos tener un mínimo o un máximo en x igual a alfa. Entonces, cuando vean máximos y mínimos, ustedes pueden utilizar esa situación del cálculo de los puntos estables, que es donde englobamos a los máximos y mínimos, para poder determinar si una raíz tiene multiplicidad o no. Al momento ya sabemos que si calculamos una raíz, para verificar si tiene o no multiplicidad, pues tenemos que hacer la división sintética otra vez con esa raíz.
Si obtenemos un residuo cero, significa que la raíz tiene multiplicidad. Pero si el residuo no es cero, entonces pues, no es raíz nuevamente del nuevo polinomio. Ya cuando estén en cálculo y geometría analítica analizando máximos y mínimos, pueden verificar si su máximo o su mínimo toca el eje X. En dado caso de que así suceda, esa es una raíz con multiplicidad par. ¿Y ahora qué pasa? Si alfa tiene multiplicidad impar. En este caso, la gráfica del polinomio va a realizar esto. Va a tener así como la forma de una silla, donde justo en este punto es donde se encuentra la raíz alfa. Ese punto es justamente el lugar donde la recta tangente pasa de estar por abajo o por arriba de la función a estar del otro lado. Es justamente el lugar, digamos, en el que la recta tangente, si va por arriba, cambia a estar por abajo de la curva del que representa la gráfica del polinomio. Eso es lo que le llamamos el punto de inflexión. Entonces, si la gráfica del polinomio tiene un punto de inflexión sobre el eje X, la raíz tiene multiplicidad impar. Esto también de los puntos de inflexión, pues lo tienen que ver en cálculo y geometría analítica en la parte de variación de funciones. Entonces, cuando lleguen a eso, pues retoman esta situación para que con eso también ya tengan otra herramienta que les ayude a encontrar las raíces del polinomio. Entonces, recapitulando, si la gráfica del polinomio rebota sobre el eje X, tengo una raíz con multiplicidad par. Si la gráfica del polinomio atraviesa el eje X y ahí es donde la recta tangente pasa de estar por arriba a estar por abajo o viceversa, entonces ahí hay una raíz con multiplicidad impar. La gráfica tiene como una forma de silla sobre el eje X, ahí tengo una raíz con multiplicidad impar. Y en cualquier otro caso, pues la gráfica está directamente cruzando al eje X en el lugar de la raíz. Entonces, aquí podemos establecer esta cuestión utilizando las gráficas del polinomio. Si yo veo la gráfica de un polinomio y veo que esta rebota sobre el eje X, pues ahí hay una raíz, tiene multiplicidad par. Si yo veo que la gráfica del polinomio tiene como forma de una silla sobre el eje X, esa raíz tiene multiplicidad impar. Y si directamente cruza el eje de las X, pues es una raíz que solo aparece una vez. ¿Al momento tienen algún comentario? Bueno. Y por último, para ver un ejemplo rápido del uso de la gráfica del polinomio para saber qué es lo que está sucediendo con las raíces y con la ecuación del polinomio en general. Tenemos un polinomio, pues es una función.
Es una función de tipo polinómica, que pues ya lo hemos comentado, su dominio son todos los números reales, es continua y es derivable en todo punto. Bueno, como función, pues resulta que podemos asignar a y como el polinomio f de x y en consecuencia podemos tener que los puntos que contienen a la gráfica del polinomio o que están contenidos dentro de la gráfica del polinomio los podemos expresar como x f de x. Y entonces cualquier gráfica de polinomio, bien podría ser por ejemplo esta. Este es el polinomio f de x. Yo puedo decir que este punto, que es P, estaría establecido como x f de x. Y este punto vendría siendo una raíz, la raíz real de este polinomio, de la gráfica de este polinomio. Este punto puede ser el punto Q, como está directamente tocando, en este caso cruzando al eje X. Esta raíz solo aparece una vez, no tiene esta forma y tampoco tiene esta forma. Entonces aquí es directamente un cruce de la gráfica del polinomio con la raíz. Por lo tanto, solo aparece una vez. Y entonces el punto alfa 0 es donde tengo la raíz del polinomio. En cualquier otro lugar, pues podemos establecer cuál es el punto del polinomio a través de como tal este par ordenado x f de x. ¿Esto de qué nos ayuda? Podemos tener, por ejemplo, un polinomio. Puedo tener el polinomio f de x igual a x cuadrada más 3x menos 2. No conozco ese coeficiente a, pero sí conozco un punto del polinomio. Yo sé que el polinomio en 1 me devuelve 3. Pues ¿qué podemos hacer? Conozco el valor de x y conozco el valor de y, que debe ser f de x. Entonces, el punto P del polinomio lo puedo expresar como 1 f de 1. Y en consecuencia, f de 1, pues es evaluar el polinomio directamente, que me quedaría a más 3 menos 2. Y como f de 1 vale 3, entonces esto me quedaría como a más 3 menos 2. Puedo simplificar a ambos lados 3 y pues ya encontramos que el coeficiente es a. Dense cuenta que en esencia lo que estamos haciendo aquí, es el teorema del residuo. La gráfica de un polinomio se construye a partir del teorema del residuo. Voy a poner un poquito más por aquí arriba. Donde tengo f de 1 y tengo el resultado de evaluar el polinomio. Entonces, prácticamente la gráfica de un polinomio se construye a partir del teorema del residuo. Cada punto que estoy evaluando en x, cada valor de x que estoy evaluando en el polinomio, en esencia le estoy aplicando el teorema del residuo
y me está devolviendo cuál es la ubicación de ese punto dentro de la gráfica del polinomio. Y pues con esto podemos construir un polinomio, podemos construir polinomios porque nos pueden dar la gráfica, nos pueden decir dónde se encuentran los cruces con el eje X, dónde se encuentra algún punto en particular, y con eso podemos construir cuál es el polinomio. Bueno, indíquenme cuando me pueda regresar a GeoGebra. Vale. A ver. Ahí tengo entonces la gráfica de un polinomio. Y pues no conozco su ecuación. La única información que conozco de este polinomio es que es de grado 4. Es un polinomio de grado 4. Y por lo demás que conocemos son los cruces ahí que hay con el eje real. Y por ahí un punto que me dan que me dice que ahí se encuentra menos 8 novenos. Entonces, es la única información que tenemos del polinomio. Viendo la gráfica, ¿qué otra cosa me pueden decir de este polinomio? ¿Cómo podrían describirme este polinomio? De acuerdo a todo lo que acabamos de comentar. ¿Qué más? Tiene dos raíces. Una es menos 3 y la otra es 2. ¿Qué más? ¿Qué características tiene la raíz o una de sus raíces? No, porque ya les había dicho que conocemos que es de cuarto grado. Bueno, primero, aquí en menos 3 tengo una raíz simple. No tiene multiplicidad porque vean cómo está cruzando el eje de las X directamente. No hay un rebote y no hay una silla como aparece de este otro lado. Aquí en 2, pues sí tengo la forma de la gráfica que parece como una sillita. Entonces, ahí debo tener, o este polinomio, mejor dicho, debe tener una raíz con multiplicidad impar. Ya sea 3, 5 o 7, etc. Ahora, como el polinomio es de grado 4, aquí tengo una raíz, eso me dejaría 3 raíces libres, que deben ser las 3 raíces que aparecen en la parte de x igual a 2. Entonces, esas son dos cuestiones que tengo para conocer al polinomio. Ahora, me dan aquí este punto que me dice que se encuentra en menos 8 novenos sobre el eje Y. Entonces, eso quiere decir
que este punto, 0 en x, porque pues el eje y es cuando x es igual a 0, y menos 8 novenos, pertenece a la gráfica del polinomio. Con estos datos de que nos está arrojando la gráfica, vamos a reconstruir la ecuación del polinomio. Entonces, me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Y entonces, para reconstruir la gráfica del polinomio, la ecuación del polinomio, primero, aseguramos que es un polinomio de grado 4. La gráfica pertenece a un polinomio de grado 4. Segundo, una de sus raíces nos dimos cuenta que es menos 3. La otra de sus raíces nos dimos cuenta que es 2. Pero esta raíz en particular, por la forma de la gráfica, tiene multiplicidad impar. Bien, aquí podemos concluir, como el grado del polinomio es 4, aquí voy a poner que este es 4, le quito una raíz porque esta raíz solamente tiene, aparece solo una vez, debido a que la gráfica corta directamente el eje X, pues solo aparece una vez. Pues eso quiere decir que me queda una multiplicidad impar 3, porque como la gráfica en alfa igual a 2, en el cruce con el eje X igual a 2, aparece como una silla, algo así, pues eso quiere decir que hay multiplicidad impar, es decir, que esa raíz puede aparecer 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, etcétera, etcétera veces. Pero como el polinomio es de grado 4, solo hay chance de que aparezca como con multiplicidad 3. Es decir, que alfa igual a 2 es una raíz que aparece 3 veces. Bueno. Y el tercer dato que nos da la gráfica es que f de x al evaluarla en 0 nos devuelve menos 8 novenos. Con estos datos podemos reconstruir al polinomio de manera completa. ¿Cómo lo vamos a hacer? En términos de los factores lineales. Es la forma más simple de reconstruir la gráfica del polinomio, porque de otra forma, la ecuación del polinomio, porque de otra forma tendríamos que expresar el polinomio de grado 4 como a4x cuarta más a3x cúbica, y así sucesivamente. Tendríamos que ir haciendo diversas divisiones sintéticas para que podamos encontrar todos los coeficientes, lo cual todavía no podemos realizarlo porque eso ya cae dentro de los sistemas de ecuaciones lineales. Ya cuando veamos ese tema de ecuaciones lineales ya podríamos plantear algo de esa forma, pero mientras tanto todavía no vamos a realizar esta situación. Entonces, vamos a ir construyendo la gráfica y lo vamos a hacer a partir de la expresión de factores lineales. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, si es que lo recuerdan, si no lo recuerdan, aquí lo pongo nuevamente. La expresión en factores lineales de un polinomio viene siendo esta. El coeficiente principal AN por el producto de alfa i, de x menos alfa i, donde i va desde 1 hasta n. Así es como vamos a establecer la ecuación de el polinomio que pertenece a esta gráfica. Entonces, f de x
es igual a AN, el coeficiente AN que no conozco, por el producto de las raíces. Una de las raíces, pues es X, es alfa igual a menos 3. Aquí la tengo. Y entonces, eso quiere decir que su factor lineal, el factor que está dividiendo, es X más 3. El otro es alfa igual a 2, pero tiene multiplicidad 3. Entonces, el factor lineal que me arroja la raíz alfa igual a 2 viene siendo X menos 2. Con multiplicidad 3, pues quiere decir que el exponente de este factor lineal es 3. Porque con eso ya aseguramos que aparezca 3 veces. Si fuese un factor con multiplicidad 2, entonces en lugar de tener la potencia cúbica, tendría la potencia cuadrada. Si fuese de multiplicidad 5, pues entonces tendría aquí la potencia quinta y así sucesivamente. La multiplicidad pues me dice la potencia a la cual está elevada este factor lineal. Bueno, y podríamos decir, pues ya con eso, ¿no? Ya tenemos la ecuación. Sí, pero para eso tenemos este nuevo dato. Cuando yo evalúo este polinomio en 0, como x vale 0, pues aquí nada más tendría 3. Como x vale 0, pues aquí tendría menos 2 al cubo. El resultado me devuelve 8 novenos. Recuerden que este punto se obtiene de 0 menos 8 novenos. Como x vale 0, entonces y debe valer menos 8 novenos de acuerdo a la gráfica del polinomio que nos presentaron. Y pues de aquí ya podemos despejar. En este caso, menos 8 novenos tendría que ser igual a menos 2 al cubo, pues es menos 8. Menos 8 por 3 es menos 24. Menos 24 a n. Y si yo despejo a n, esto me quedaría como 8 entre 9 por 24. 24 es divisible entre 8. Me quedaría 3 por 9, pues esto me queda como 27. Entonces, este sería el valor de AN. Y pues ya tenemos entonces en consecuencia la ecuación del polinomio. La gráfica del polinomio que vimos en GeoGebra se corresponde con la ecuación f de x igual a 1 sobre 27 por x más 3 por x menos 2 al cubo. Y la dejamos así en su expresión en factores lineales. No es necesario que la estemos multiplicando completamente, a menos que lo requiramos, pero pues generalmente no sucede eso. Entonces, observen que la gráfica del polinomio también me da armas para poder encontrar las raíces, encontrar la multiplicidad y encontrar la ecuación del polinomio a partir de las características de la gráfica.